Sí, muy buenas noches, jóvenes. 13 de abril 2020, 6:21 de la tarde. Esperando que se conecten todos, pues la mayoría, para este caso, y poder pues indicar lo que vamos a trabajar el día de hoy en base al taller que hay que realizar como actividad para el día de hoy, 13 de abril. Entonces, yo creería que lo otro sí no lo vamos a hablar el día de hoy porque pues ya les envié un mensaje en la plataforma, donde les pido muy amablemente que a la fecha 17, que están las actividades incluyendo la aplicación de las cuentas, la de la actividad de la semana mayor y lo de los estados financieros, y que el día de hoy la idea es integrar este taller que tiene relativamente dos partes. La primera parte, la realización, bueno, llamémoslo así como la lectura o la visualización de los dos videos que tengo acá, está muy corto realmente, el uno creo que dura 15 o 14, no estoy seguro, y el otro dura 12 minutos. Yo ahorita tipo 6:40 voy a estar levantado un momento hasta, como les indiqué en el mensaje, tipo 7:05, máximo 7:10, básicamente teniendo en cuenta un tema por parte de ¿por parte de qué? De la universidad como tal en referencia a una reunión que va a estar ahí conectado, 20 minuticos. Y ya después, pues posteriormente terminamos de hacer el cierre en lo que respecta a la información del taller del día de hoy. Teniendo en cuenta la semana mayor y lo que tiene que ver con el día de hoy, día de Cristo, la idea es poder, avanzar, no solamente en base a otra temática que también es importante, puesto que No sé, tía. considerar el video de esta mañana. Entonces voy a explicar de una vez el taller para que por favor dejemos constancia de que unos 18, ¿no? En este momento ya tenemos conectados 12 personas. Entonces, pues ya después de este preámbulo, no se vayan a complicar mucho con la realización del taller. Son dos videos. Lo tenemos levantado hacia el cielo. No, tía. Los pueden apagar y me escuchan, por favor. Nuestro Rey Salvación glorificado siempre, Señor. Pero más que en este día glorioso, Hola. cuando celebramos a Cristo, ¿Me le pueden dar el inmolado comentario ahí al compañero, por favor? A la compañera. viendo destruidores de la muerte, resucitando, restaurando. Por eso el mundo entero les guarda con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del Ah, bueno, yo desde acá. Vea que esta no me la sabía. Ahí le puedo apagar el micrófono. Hasta ahorita me doy cuenta de que yo desde aquí les puedo apagar el micrófono. Ah, bueno, mejor. Pero no va a estar en esa apagándole el micrófono, ¿no? Al niño o a la niña. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es poder trabajar con lo que les decía, el taller del día de hoy, pues todavía estamos relativamente sobre la hora, sobre el despacho del tiempo. Entonces me voy a tratar de devolver porque pues acá yo no sé qué pasó ahora. Denme un segundo porque está grabando, dice acá, estás mostrando la pantalla. Pero pues al apagarle el micrófono a ella ahora no sé qué pasó y ahora se me desapareció lo que yo tenía ¿en el qué? Denme un segundo, espérenme. No sé qué pasó. Cambiar de diseño, mostrar pantalla. Una ventana. Ah, ok, ya.
¿Sí me ven aquí la pantalla de lo que estoy mostrando? Sí, ahí la estoy mostrando. Ah, ok. Sí, no, es que se me cambió la opción de la pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea? Al grano de una vez para no quitarles mucho tiempo. Yo ahorita a las 6:40 me levanto un momento, como les dije, 7:10 máximo, ya vuelvo a estar con ustedes. Voy a colocar en relación dos videos, uno que tiene que ver con el tema de los estados financieros básicos y su clasificación. Tener presente, valga la redundancia, básicamente lo siguiente, que inclusive este taller nos va a servir para que usted pueda complementar, ¿sí?, el taller que yo dejé, o bueno, la tarea que dejé, buscar los 5 estados financieros con su estructura, haciendo un análisis administrativo de esta información en relación a lo que tiene que ver de la parte cuantitativa y cualitativa, pero que más le van a botar énfasis ustedes que son como más de la escritura y de las letras, a lo que probablemente puedan ustedes apreciar o maxificar de esa información que haya en diferentes tipos sí, de informes. Por ejemplo, habrán casos en los cuales Ecopetrol, Isagen, o sea, diferentes tipos de empresas emiten ese tipo de información, llámese en PDF, llámese en los diferentes contextos, también en Excel. O sea, no es fácil realmente. No es fácil de pronto encontrar información, pero la vamos a tratar de buscar, porque pues, si ustedes me lo preguntan a mí, pues más o menos habrán páginas como Gestor, habrán otro tipo de inducciones en las cuales uno pueda extractar información financiera, ¿sí? Pero pues realmente no quisiera que fuera didáctica, sino que fuera el plano de la vida real. Entonces, esta actividad del día de hoy, como les comentaba, pues la idea es poder hacer la clasificación, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver los estados financieros, y que ella le sirva a insumo como tal. Bueno, yo espero que la persona nos colabore ahí con el tema de lo del sonido, por favor. Qué pena, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este taller nos sirva para que podamos hacer la lectura, ¿sí?, digo yo, de manera visual, y la lectura en cuanto a lo que tenemos que saber o comprender. Entonces, yo dejé planteada aquí 6 preguntas de la primera parte del taller, que son los estados financieros, para quién es la información, para qué sirven los estados financieros, cómo se hace, o sea, qué se hace realmente con esa información, cuáles son las características de los estados financieros, ahí me quedó escrita como una letra además, cuáles son los estados financieros de propósito general, de propósito específico, y del video enviado esta mañana hay que identificar básicamente una operación, una sola, bien sea de compra, bien sea de venta, bien sea cualquier tipo de operación que tú me la dejes probablemente registrada en el débito y en el crédito para poder de cierta manera poder dar cumplimiento en este taller. La intención de este taller simplemente, como yo les decía, es hacer algo pues totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando, volviendo relativamente como al tema al igual, del hacer, porque pues todo hay que aprenderlo sobre la práctica. Pero pues no podría de cierta manera yo como tener presente en dónde vamos en estos momentos, que yo sé que vamos en las contabilizaciones. Vean que ahí volví a abrir las fechas para que me hagan el favor y puedan a la fecha del día 16, 17, creo. Tendrán que entrar ahí a revisar el informe y poder realizar. Son muy pocos realmente los que me hacen falta por entregar las actividades. Comprendo básicamente lo del tema de la semana mayor. Espero que se haya reflexionado, que se haya de cierta manera como meditado y tomar un nuevo respiro para continuar. Total, pues yo esta mañana enviaba por ahí algunas comunicaciones, no solamente me interesa lo de mi calificación, les hablaba de lo de la relación directa a través de los exámenes, pero creo que fui un poco como apresurado porque pues todavía estamos a mitad del mes de abril, pero ustedes saben que los tiempos están pasando muy rápido, entonces pues la idea es que ustedes vayan acomodando todo el tema de lo de sonido, que ya me di cuenta que la gran mayoría pues lógico lo tienen, para poder desarrollar pues relativamente nuestro examen, ustedes sean los que participan en ese examen, ¿no? Agotando pues la recursividad en este caso como tal de la participación y que todos quedamos tranquilos de lo que estamos aprendiendo, porque pues de nada me sirve a mí ponerme a hablar como un loro borracho y explicar varias cosas cuando de pronto ni siquiera sé yo a conciencia si algunos no me están comprendiendo todo el dialecto, aunque pues ustedes han sido
muy recursivos, muy inteligentes, y de cierta manera pues eso es algo abonado. Y pues yo me siento un poco más tranquilo manejando personas como ustedes, que como me ha tocado en estos días, en otro tipo de escenario, con personas ya mayores, que muchas veces pues creen tener ¿sí? La verdad absoluta, cuando la verdad absoluta pues realmente ni siquiera existe, ¿no? Y esto ha venido cambiando y modificándose. Por ejemplo, el día de hoy me pegué, llamémoslo así, como una experiencia de vida, iba a decir me pegué un agarronazo, pero me pasó algo muy particular, hablando ahorita con un administrador y con el contador de una empresa, puesto que yo actúo ahí como revisor fiscal, o sea, el que les revisa a ellos, pero ellos muchas veces ponen en tela de juicio lo que un profesional puede llegar a saber, ¿no? Y en este mundo de egos, pues todos los profesionales básicamente creen tener la razón. Entonces la idea se trata específicamente de poder revisar las cosas, pues obviamente de acuerdo a un diseño en base a lo que se hay que tener presente, ¿no? Lida, pues hoy es 13 hasta ahora, mujer. El taller de estas preguntas, o sea, el de hoy, no. Es que, bueno, ya me quedan 8 minutos para terminar de explicar lo que respecta acá. Entonces dice, taller hoy 13 de abril. Bien. En ese taller 13 de abril, hoy que ustedes lo tienen allá en su plataforma, por si de pronto pues se cae o pasa algo, tiene una fecha de entrega. Bien. Pero la idea del taller, pues, es empezarlo hoy. Por lo que les digo de los 20-25 minutos. Total, la clase de hoy va a ser lo del taller. Entonces, la idea de hoy es ver dos videos. Uno que habla de los estados financieros, que lo habla aquí la señora Alzamara, contable, esa persona que yo a veces les comento que tiene como esa particularidad de enseñar contabilidad desde un enfoque pues mucho más práctico, más técnico, pienso yo. Y el otro video que tiene que ver relativamente con una explicación, ¿sí?, de una realización como tal de lo que tiene que ver con la parte contable ligada a la información financiera. Ya ahorita en unos minutos yo lo pongo a rodar, pero pues ustedes saben que yo soy muy directo y abro las cosas como son, entonces no quiero excusas de que porque yo no puse a rodar ahorita los 10 o los 15 minutos del video, tú no lo puedas poner a rodar allá en tu casa. Por eso te estoy diciendo, aquí hay una actividad para el día 13 de abril, que probablemente cierre unos días posteriores, pero pues yo esto hasta ahorita me estoy dando cuenta que tienen una fecha muy larga. Todo depende, pero pues la idea del taller, como siempre lo hemos manejado, es poderlo entregar sobre la fecha acordadas. Yo pensaba era que tú me estabas hablando de este otro taller, el que está desde los 5 estados financieros. Ya algunos lo han venido entregando, pero pues, se ha tratado, a las dos personas le he hecho algunas sugerencias, algunas indicaciones para que lo mejoren. No me interesa mucho de que completen 5 hojas de blog, como yo decía, pero sí me interesa que cada uno vaya y se haga un informe o vaya y extracte información, así sea copiar y pegar, ¿sí?, en relación a los 5 estados financieros, que eso es lo que trato de hacer el día de hoy con este taller, para que ustedes tengan argumentos, ¿sí?, y sepan, lógicamente, esto que estamos hablando acá le va a servir de insumo a ustedes en esta actividad que hay que realizar. La de estos 5 estados financieros, que eso era a donde iba, pensé que yo no lo había corrido la fecha, pero pues me acabo de acordar que está para el 17 de abril, o sea, la modifiqué. Solamente me lo habían enviado 2, pero vuelvo y repito, esa era la que estaba para el 15, también nos moví junto con las otras actividades. Entonces, la idea del día de hoy es poder trabajar, como ustedes gusten, bien haciendo este taller, o ya que están aquí en grupo, ya que estamos, pues lógicamente trabajando algo para el día de hoy, pues 13 de abril, 6:35, no me hacen falta sino 2 personas, pero pues sí quedé como muy preocupado, porque pues veo de que aquí la persona que yo estaba buscando, pues tampoco se ha venido conectando. Yo no sé si ustedes sepan algo de él, o le podamos enviar algún mensaje. A mí muy pocas veces me gusta escribirle por el interno en el grupo a ustedes, porque pues eso ya traspasa con el límite de la confianza, ¿no? Pero sí me preocupa que esta persona no haya podido, de cierta manera, de pronto como acceder a la información, o haya tenido inconvenientes de conectividad, ¿bien? Entonces la idea se trata de pronto de poder hacer las cosas como son. Entonces, para no darles más vueltas y ponernos pues, juiciosos en este tema, ¿sí?, dejo planteado básicamente en este contexto los 2 videos, espero que los vean juiciosos. Como siempre les digo, no son videos de 1 hora, ni 3 horas, ni 4 horas, son de 12 o 15 minutos.
y que ustedes de cierta manera pues puedan contestar estas 7 preguntas como tal, bien, para que podamos desarrollar la primera parte del taller. La segunda parte del taller es muy sencillo, es del video enviado esta mañana, que ustedes lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, donde lo único que les pido es que identifiquen, que transcriban, que registren una operación, una sola, una venta o una compra en una cuenta T. Entonces pueden abrir un Word, esta actividad como todas es tipo individual, comprendan que pues acá en este caso pues ustedes pueden trabajar en grupo, pero cada quien sube su actividad como tal para poder especificar la relación. Entonces no quería que me escucharan hoy el día de hoy a mí tanto, sino que escucharan otro tipo de versión, otro tipo de concepto, otro tipo de, llamémoslo así, como de teoría, para que puedan basar el hecho de la responsabilidad como tal. Entonces, pues yo no sé cómo lo quieran manejar ustedes allá, denle el manejo al asunto. Yo voy a tratar de primero colocar los estados financieros de este video, sí, ya siendo las 6:37, ya me voy a ir a conectar al otro lado para salir de eso rápido. Y ahorita apenas pueda, pues conecto este otro video o de una u otra manera no se me vayan a desconectar, por favor, les pido ese favor muy amablemente y yo cuando pueda me vuelvo y me levanto allá y conecto este otro archivo, este otro video, o si no ustedes allá directamente en su casa, pues lo pueden ver, no hay problema, ¿vale? Y la idea es poder resolver estas 7 preguntas. Entonces cada uno allí va a dedicarse por lo menos unos 5 o 6 minuticos adicionales después de que terminen los videos para que puedan de cierta manera contestar pues, la pregunta número 7 del video de esta mañana, para que lo puedan desarrollar. Al final pues me acercaré, hacemos el cierre de la sesión del día de hoy y acordamos pues obviamente retomar el día jueves, ¿sí? Como tal el tema de las contabilizaciones y ahí vamos, ¿les parece? ¿De acuerdo? Yo les voy dando una sugerencia, ¿no? Yo aquí, bueno, y repito, está bien que ustedes solamente me contesten escrito, pero va a llegar un momento, el día de la evaluación, que usted sabe que yo me tomo en 2 clases para que vayan acostumbrando a hablar, no les dé pena. Vayan acomodando ya el tema de lo de los micrófonos, porque van a haber 2 sesiones en las cuales van a hacer el examen, y ahí a cada uno le va a tocar hablar, largo y tendido. ¿Listo? Entonces voy a poner a rodar los 2 videos de una vez para que lo tengan en cuenta, y yo pues me paro y obviamente voy y soluciono allí mi tarea, ¿vale? ¿Listo? Entonces ya vuelvo. Mil gracias. Buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al tema de los estados financieros. Vamos a ver un poco de su clasificación y vamos a ver cada uno de los estados financieros ya a fondo, pues ya muy diferente a como lo habíamos visto en las anteriores clases que grabé ya hace rato, pero ahora sí vamos a hacer más énfasis en esto. Y vamos a grabar también bastante sobre el análisis financiero de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que los estados financieros son informes que prepara el Departamento de Contabilidad de una forma periódica y estos informes suministran pues información financiera para todos los usuarios que estén interesados en conocer todos los resultados de la operación y de la situación económica de la empresa. Bueno, dentro de la clasificación de estos estados financieros, tenemos que como son informes que se preparan periódicamente para diferentes usuarios, pues cada informe debe satisfacer este interés común con el fin de evaluar algunos logros financieros por la empresa. Sí, y la capacidad también debe generar como el análisis y la capacidad de generar flujos favorables de fondos. Bueno, y en los informes financieros deben tener por lo menos 4 características. La primera característica es que deben ser concisos, deben ser claros, deben ser neutrales y deben ser de muy fácil consulta. Los estados financieros son de propósito general y de propósito especial, ¿sí? De acuerdo al tipo de usuarios para los que se prepare
y de los objetivos que se genere en la presentación de los estados financieros. Bueno, los estados financieros de propósito general son de dos tipos. El primero, básicos y consolidados. Los básicos son el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Sí. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, el resultado de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo, de quién, del ente económico matriz o el controlador y de todas las subordinadas como si fueran una sola. Esos son los estados financieros consolidados. Reúne a todos, ¿sí? La casa matriz y reúne también todas las subordinadas, sucursales, agencias, etcétera. Es decir, todo en una unidad. Esos son los financieros consolidados. No se afanen que ahora que termine de exponer el tema, ya vamos a hacer el cuadrito como siempre lo hacemos. Bueno, los estados de propósito general se deben preparar y se deben presentar de forma comparativa con los del periodo anterior. Es decir, que se acaba un año, yo tengo que comparar ese año que se acaba con el año anterior. Eso también lo vamos a ver nosotros en una plantilla de Excel, que también más adelante la vamos a mirar, vamos a tener la oportunidad de analizarla y de estudiarla. Yo sé que esa es una parte que rompe coco dentro de nuestro estudio de la contabilidad y es una parte supremamente importante entenderla. Porque ya luego, más adelante, les voy a mostrar cómo el sistema, toda la tecnología nos puede ayudar a que este tema que vamos a ver, ya una vez que lo entendamos, sea mucho más fácil después trabajar. Estos estados financieros que yo estoy mostrando de forma comparativa, ellos presentan toda la información financiera en una fecha determinada y deben elaborarse por lo menos una vez al año, ¿sí? Aún al cierre de cada periodo contable. Pero para uso administrativo y por requerimientos legales se suele hacer por periodos más cortos, como por ejemplo mensual, trimestral o semestral. Generalmente estos cortes se hacen mensuales. Se considera que ese es el periodo más óptimo para comparar, para poder tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Sí? Un contador que ofrece a su empresa la información mes a mes puede apoyar a esta empresa para que ella vaya logrando sus metas económicas. Esa es la importancia de presentarlos a tiempo, de presentarlos por lo menos los primeros 10 días de cada mes sobre el mes anterior. Y ahora veamos los estados financieros de propósito especial. Ellos se caracterizan porque tienen una circulación limitada y brindan información muchísimo más detallada para algunas secciones, para algunas partidas y para algunas operaciones dentro de la empresa. Estos estados financieros se preparan para atender las necesidades específicas de unos usuarios de la información contable, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que podemos presentar un balance inicial, un estado financiero de periodos intermedios, un estado de costos, un estado de inventario, un estado financiero extraordinario, un estado de liquidación, un estado financiero comparativo o unos estados financieros certificados y dictaminados. Entonces, esos son los básicos y los especiales. Hablemos ahora que el balance general cumple con dos propósitos fundamentales, como lo es el primero, ofrecer información a los usuarios externos de la organización y quienes, sin tener acceso a sus registros contables, se interesan en conocer
la situación financiera como fuente de información para gerentes y demás ejecutivos en la toma de decisiones financieras. El gerente de una empresa tendría muchísima dificultad para evaluar la información contable si esta no se presenta de forma organizada, utilizando para ello los parámetros de presentación del balance general. Asimismo, a un analista de créditos del banco se le dificultaría su labor si los balances por examinar obedecieran a criterios de presentación muy difícil o de enredados, sí, por parte del departamento de contabilidad de la empresa. Las empresas por lo general tienen un modelo estándar, sí, para presentación, lo acomodan a sus necesidades, sí, con eso van a ahorrar tiempo, van a dar unidad a la elaboración de los estados financieros. La presentación de los estados financieros está reglamentada y los elementos que lo constituyen pues ya están definidos, ¿sí? En Colombia, el decreto 2649 del 93, en el artículo 22, tiene establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Los dijimos al comienzo, son 5. El primero es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Bueno, ya terminando con ese tema, vamos ahora a realizar nuestro resumen, ¿sí? Un resumen, pero antes de continuar con el resumen, les quiero comentar que pues esto vamos a verlo así y vamos a estudiarlo así de una forma manual, porque así no lo hacen bien en la universidad, pero esto ya lo elabora el sistema real, ya los software contable, ya esta parte la hace solita, inclusive entrega los informes ya analizados, ¿sí? Ya las razones financieras ya están ahí y pues le pueden entregar a uno ya lo que significa esa razón financiera. Con eso el contador ofrece una herramienta muchísimo más amplia y muchísimo más útil para todos los administradores de la empresa. Entonces, más adelante vamos a ver lo que significa tener una herramienta tecnológica para elaborar este trabajo, para que estén pendientes. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro resumen. Entonces, vamos a decir que los estados financieros los podemos encontrar primero de propósito general, y de propósito especial. Los de propósito general, vamos a decir que lo vamos a encontrar básicos. Entonces, dentro de estos básicos ya hemos enumerado y hemos dicho que son 5. El primero que es el balance general, el estado de resultados. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Un abrazo. El estado de cambios. Buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? En el patrimonio. El estado de cambios en la situación financiera. Y el estado de flujo de efectivo. Entonces, ojo, son estos 5. Estos lo debemos, diría yo, que nos lo debemos aprender casi que de memoria, porque son los estados que se van a presentar frecuentemente. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 2, y aquí tenemos el 3, el 4 y el 5. Entonces ahí los tenemos ya todos. Y ya estamos refiriéndonos a los estados financieros de propósito general. Primero, los básicos, que se dividen en básicos y se divide, voy a borrar acá, ahora hago el esquema para los de propósito especial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar ahora los consolidados.
¿En qué consisten los estados financieros consolidados? Consiste en muchas de las grandes compañías tenemos nosotros una casa matriz controladora, y esta casa matriz tiene muchas subordinadas, ¿sí? Que están integran una sola unidad, y en el momento de presentar los estados financieros, entonces se van a presentar como un solo estado financiero, es decir, como un solo informe general para todos. Entonces tenemos aquí la casa matriz, aquí está la casa matriz, y tenemos varias subordinadas, digamos, tenemos 3 subordinadas, 1, 2 y 3, y lo que se hace con el informe, con el estado financiero consolidado, lo que se hace es que se muestra todos estos movimientos contables, se muestran en uno solo, ¿sí? Se presentan en uno solo, es decir, vamos a presentar el balance general para todos, las subordinadas y la matriz. Vamos a presentar el estado de resultados para la matriz y las subordinadas, sucursales, agencias, puntos de venta, etcétera. Es decir, todo en una sola unidad. Por eso es que se le llaman estados financieros de propósito, estado financiero de propósito general, pero consolidado. Ahora vamos a continuar viendo los que son de propósito especial. Dentro de los que tenemos como propósito especial, podemos decir que solamente les voy a nombrar algunos, ¿sí? Por ejemplo, un estado de costos, que se puede hacer con propósito especial, un estado de costos. Se podría hacer también un estado de inventario. Se podría hacer también un estado de financiero extraordinario. Habemos 3 asistentes contables, auxiliares contables, y otras personas que trabajan en un servicio. Y se podría hacer también, digamos, algo que yo no he visto, yo nunca los he trabajado, pero sí los he escuchado, los estados financieros certificados y de estar dictaminados. Estados financieros certificados y dictaminados. Contratos diferentes. Pero, sí, hasta ahí quedaría lo de propósito especial. Bueno, mis amigos, entonces ya las próximas clases vamos a hablar nosotros de los estados financieros de propósito general, y vamos a iniciar con cada uno de ellos. La próxima clase iniciamos hablando. Siempre estamos por este tema porque en la propiedad central no se maneja. Bienvenidos a esta clase para explicar los principales estados financieros. Empezamos por estudiar el concepto de contabilidad. La contabilidad es la técnica para registrar las operaciones de tipo económico almacenadas en una entidad. A través de la contabilidad se registran las operaciones y aquí se produce información temática usada en la información. El producto que resulta la contabilidad son precisamente los estados financieros. A través de los estados financieros se puede conocer las condiciones del desempeño financiero de una entidad y son un valioso apoyo en la toma de decisiones por parte del usuario. ¿Cuáles son sus fases? La contabilidad atraviesa básicamente 4 fases. La primera se refiere a las transacciones, la segunda a la clasificación, la tercera al registro y la cuarta a la obtención de información. Veamos de una manera más detallada estas fases. Primero, la entidad realiza diversas operaciones de compras, ventas, gastos. En una segunda fase, se clasifican según la cuenta. Todas las operaciones que tienen que ver con bancos, todas las operaciones que tienen que ver con ventas, y se clasifican. En la tercera fase, se registran y se acumulan por periodos. Y finalmente, se obtienen los resultados. ¿Por qué llevar contabilidad? Además de servir como una herramienta para la toma de decisiones, las empresas o comerciantes tienen como obligación llevar y mantener registros de contabilidad según se señala en el capítulo 3, artículo 33 del Código de Comercio, así como en diversas disposiciones fiscales, siendo
el Código Fiscal de la Federación, que establece en el artículo 28 las reglas que deben observar. ¿Cuáles son los fines de la contabilidad? Registrar de forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por el negocio, proporcionar una imagen clara de la financiera del negocio, establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos del negocio, prever con anticipación las posibilidades futuras del negocio, servir como comprobante y fuente de información ante autoridades hacendarias y, por último, ser útil al usuario en la toma de decisiones. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son reportes que se elaboran para proporcionar en forma estructurada información útil y confiable a sus usuarios. Esta información, como ya se mencionó anteriormente, proviene del registro de las operaciones a través de la contabilidad. Los estados financieros deben presentarse por lo menos una vez al año. Pero esto, claro, no impide que se emitan estados financieros en fechas intermedias, ya sea de manera mensual o trimestral. La estructura financiera de la entidad. La estructura financiera de la empresa está representada por la forma en que están combinados los recursos con los que cuentan y el origen de estos recursos, es decir, las fuentes de dichos recursos, y que generalmente son de dos tipos: externos e internos. El control interno y la estructura financiera de la entidad se refiere, pues, a esos recursos que tenemos por un lado y por el otro lado las fuentes que nos han financiado. Veamos, en contabilidad a los recursos con el nombre de activos. Y en general podemos decir que son todos los bienes, en este caso todos los recursos o servicios propiedad de la empresa y que contribuyen a la realización de las actividades de la entidad. Aquí encontramos los inventarios, la maquinaria, etc. Las fuentes que proporcionaron el dinero para financiar los activos son generalmente de dos tipos: fuentes externas, a las que se les da el nombre de pasivos, y fuentes internas, a las que se les da el nombre de capital. A continuación explicaremos con más detalle. El pasivo, que en general representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. El pasivo es considerado fuente externa de financiamiento. El capital contable, que en general se integra por las aportaciones de los propietarios y todos los resultados obtenidos por la entidad, utilidades o pérdidas. El capital contable es, por lo tanto, una fuente interna de financiamiento. De esta forma, la estructura financiera de la entidad queda representada a través de la siguiente igualdad: activo es igual a pasivo más capital. Clasificación de los activos. Los activos se clasifican en base a su disponibilidad, es decir, la mayor o menor facilidad que tienen para convertirse o transformarse en efectivo. En el activo se forman dos grupos: circulantes y no circulantes. Por un lado, tenemos que en el activo circulante se clasifica el efectivo en cualquiera de sus formas de aquellas propiedades de la entidad que en un plazo máximo de 12 meses le suceda alguna de las siguientes situaciones: serán convertidas en efectivo, por ejemplo, las cuentas por cobrar; serán vendidas, por ejemplo, los inventarios; o serán consumidos, por ejemplo, los servicios pagados por anticipado. Por otro lado, tenemos los activos no circulantes, que clasifica aquellos bienes que tienen como objetivo su uso al beneficio de la empresa, que adquirieron para ser utilizados en la operación de la empresa, no para vender. Por ejemplo, el activo fijo. También encontramos en esta clasificación de activos no circulantes los pagos anticipados que realiza la empresa por servicios que recibirá en un plazo mayor a 12 meses, que son los gastos operativos referidos. Y por último, el resto de los activos que no pueden agruparse en ninguna de las clasificaciones mencionadas anteriormente, que se registran como otros activos. La clasificación de los pasivos. Los pasivos se clasifican en base a su disponibilidad, es decir, el menor o mayor plazo para pagar dichos bienes. En el pasivo se forman dos grupos: pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. El pasivo de corto plazo se integra por las deudas y obligaciones cuyo vencimiento ocurre en un plazo máximo de 12 meses. En el pasivo de largo plazo se clasifican aquellas deudas cuyo vencimiento ocurre en un plazo mayor a 12 meses. El pasivo fijo.
aquellos cobros anticipados que realiza la empresa por los cuales adquiere una asistencia proporcional al servicio contratado en un plazo mayor a 12 meses. Por ejemplo, la clasificación del capital contable. El capital contable se clasifica por los orígenes, por lo cual se forman dos grupos: capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido se integra con los resultados de las operaciones realizadas por la empresa, ya sean utilidades o pérdidas. ¿Qué es un balance? El balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, es un estado financiero que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. La información que se muestra en este estado financiero son los activos, pasivos, el capital contable o patrimonio contable debidamente clasificado. Se elabora en base a la ecuación contable activos es igual a pasivos más capital. Aquí tenemos un ejemplo de balance general. Por un lado tenemos todos los activos, por otro lado tenemos todos los pasivos más el capital contable. Si observamos la parte izquierda del balance, donde tenemos los activos, encontraremos la clasificación de activos circulantes, todos los importes que integran el activo circulante y un total de ese rubro de esos activos circulantes. Por otro lado tenemos todas las cuentas que integran el no circulante y el subtotal, el importe subtotal, que incluye pues todos los activos no circulantes. La suma de los activos circulantes más los no circulantes nos da el total de activos que, si los comparamos contra el total de los pasivos y el capital contable, debe de dar la misma cantidad. El estado de resultados es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida de eficacia en un periodo contable, un mes, un trimestre o un año, a través de enfrentar los ingresos contra los costos y gastos que les sean relativos. Con este estado financiero se mide el resultado de los logros alcanzados por la entidad durante ese periodo. En las entidades lucrativas se le conoce como estado de resultados. En las entidades no lucrativas cambia el nombre a estado de actividades, pero la estructura es básicamente la misma. Más allá del tema de mayores, el costo de ventas para obtener una utilidad. Luego restamos los gastos de operación para obtener una utilidad de operación. Luego podemos restar, si es que tenemos gastos y productos financieros, para obtener una utilidad acción. Una vez determinado el impuesto se resta y nos queda una utilidad neta que sirve para yéndole ya a un punto donde viene la parte de la sustentación virtual, vemos que este es un ejemplo del estado de resultados, donde vemos que en primer lugar, el primer renglón son las ventas del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego se le resta el monto de vendidos y luego se le da una utilidad bruta. Los gastos de operación aquí se encuentran separados o clasificados como gastos de venta o gastos de administración, pero una vez restados obtenemos la utilidad de operación, esto es la utilidad del negocio derivado de sus operaciones normales. ¿Por qué digo que de sus operaciones normales? Porque después puede haber ingresos, por ejemplo, ingresos por productos financieros o gastos o de manejo financiero que tiene el negocio y no son precisamente derivados de su operación, para obtener así una utilidad ya antes. Una vez determinado el impuesto de acuerdo a las leyes fiscales, se podrá restar a la utilidad antes del impuesto y obtener una utilidad neta que sirva para el banco del sistema. Que muy pocos desarrollamos y es terminamos pues nuestra clase y nuestro resumen hay dos estados financieros básicos. Uno es el balance general que nos muestra, terminamos nuestra clase con este resumen de estados financieros. Dos estados financieros básicos, el balance general que nos muestra todos los activos de la empresa, cómo fueron financiados esos activos a través de dinero ajeno y fuentes externas, que son los pasivos, y
¿Cuánto fue financiado de esos activos con... De cierta manera, ¿cómo le apoyas, cómo capitulación ahí con la empresa? Y por otro lado, los Sí, hay resultados oportunidad de de la crecimiento organización o la empresa tanto de asesoría, de consultoría, como influencistas, obtener ingresos de su operación y restando los gastos y costos para saber qué tanta utilidad puede es un tema inmobiliario, es un tema generar. Agradezco su atención. Compras económicas, visitantes. Entonces, la pregunta es, claro, ¿en qué le aportas tú directamente a otra empresa? ¿Si lo ves desde la asesoría y la consultoría? Sí, profesor. Claro, básicamente, cuando yo estoy ahorita era que para aportarles, pues yo lo que teníamos que hacer era un diagnóstico de en qué estábamos. Como decía en la presentación, yo no trabajaba en la empresa, trabajamos en contabilidades internas. Okay, pero pues no puede haber en casa de bastante. Entrar a mirar cómo está estructurada y yo lo que me ofrecí con ellos, ¿no? Es el representante legal, de que ya por fuera del trabajo, destinar unos tiempos, no necesariamente que tengan que pagar una adicional, porque para mí también será un aprendizaje entrar en la parte comercial, pero sí liberar un tiempo de mi carga laboral, así, para ubicarme y sentarme allá y pues también el aprendizaje de todo lo que es una contabilidad comercial. Ya hemos hecho los 9 semestres y que salimos tributaria 1, 2, estamos viendo procedimiento tributario, pero en el campo de acción uno aprende más cuando uno coge los papeles y empieza a procesarlos, a mirar y a hacerse preguntas. Entonces creo que lo primero fue eso, que ellos se tomaban conciencia de que estaban haciendo muchas cosas mal, y también me ofrecí pues, para hablar de mi propio crecimiento personal y como contador, empaparme de eso y estar allá con una experiencia más. Porque, pues, yo ahorita considero que podría llevar una contabilidad perfectamente y lo hago y en una comercial pues sí necesito más experiencia. Y ya si vamos a hacer un día de mañana reviso fiscal o empezando a trabajar, pues no necesariamente Listo, no, vale. Básicamente es eso. Yo, pues, una vez para no molestarlo mucho, dentro de la escala de calificación es aprobado, bueno, no sé, que perdónenme ahí con mis estimados los que están ahí, pues no sé qué más haga falta, ustedes me cuentan. No, profe, nada más. Ya es que por favor nos colabore con el diligenciamiento de la guía de evaluación, pero igual eso ya, como se lo acaba de decir, más allá de la calificación, que sea un 5, 4, 5, 4, es el resultado de estos trabajos, especialmente de Juan Camilo, que tienen un buen dominio en la parte técnica, del lenguaje técnico, y digamos que no todos los estudiantes tienen esa actitud, esa capacidad de hacerlo. Entonces, pues a Juan Camilo felicitarlo, es un trabajo muy interesante, le aporta mucho desde la visión de la auditoría a la empresa para la cual hizo las prácticas. No sé si de pronto la profe Adley o el profe tengan algún comentario, algo que mencionar. Ninguno. ¿Ninguno? No, señor. No, señor. Listo. Entonces damos por finalizada la presentación de Juan Camilo. Felicitaciones. y muchas gracias. O sea, muchas gracias. Feliz noche. Juan Camilo, profe Jairo. Vale, compañeros, feliz noche, que estén bien. Vale, Lady, profe, alegre escucharlos. Chao, pues, que estén bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, que descansen. Vale, gracias.
Bienvenidos a esta clase para explicar los principales estados financieros. Empezamos por estudiar el concepto de contabilidad. La contabilidad es la técnica para registrar las operaciones de tipo económico que se presentan en una entidad. A través de la contabilidad se registran dichas operaciones y así se produce en forma sistemática y estructurada la información financiera. El producto que resulta de la contabilidad son precisamente los estados financieros. A través de los estados financieros se puede conocer la posición y el desempeño financiero de una entidad y son un valioso apoyo en la toma de decisiones por parte del usuario. ¿Cuáles son sus fases? La contabilidad atraviesa básicamente por 4 fases. La primera se refiere a las transacciones, la segunda a la clasificación, la tercera al registro y la cuarta a la obtención de la información. Veamos de una manera más detallada estas fases. Primero, la entidad realiza diversas operaciones de compras, ventas, gastos, etc. En una segunda fase, se clasifican según la cuenta. Todas las operaciones que tienen que ver con bancos, todas las operaciones que tienen que ver con ventas, con clientes, con sueldos, se clasifican. En la tercera fase, se registran y se acumulan por periodos. Y finalmente, se obtienen los estados financieros. ¿Por qué llevar contabilidad? Además de servir como una herramienta para la toma de decisiones, las empresas o comerciantes tienen como obligación llevar y mantener registros de contabilidad según se señala en el capítulo 3, artículo 33 del Código de Comercio, así como en diversas disposiciones fiscales, siendo el Código Fiscal de la Federación el que establece en su artículo 28 las reglas que deben observarse. ¿Cuáles son los fines de la contabilidad? Pues registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por el negocio, proporcionar una imagen clara de la situación financiera del negocio, establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio, prever con anticipación las posibilidades futuras del negocio, servir como comprobante y fuente de información ante autoridades hacendarias y, por último, ser útil al usuario en la toma de decisiones. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son reportes que se elaboran para proporcionar en forma estructurada información útil y confiable a sus usuarios. Esta información, como ya se mencionó anteriormente, proviene del registro de las operaciones a través de la contabilidad. Los estados financieros deben presentarse por lo menos una vez al año, pero esto, claro, no impide que se emitan estados financieros en fechas intermedias, ya sea de manera mensual o trimestral. La estructura financiera de la entidad. La estructura financiera de la empresa está representada por la forma en que están combinados los recursos con los que cuenta y el origen de estos recursos, es decir, las fuentes de dichos recursos y que generalmente son de dos tipos, externos e internos. La estructura financiera de la entidad se refiere pues a esos recursos que tenemos por un lado y por el otro lado las fuentes que nos han financiado. Veamos, en contabilidad a los recursos se les conoce con el nombre de activos y en general podemos decir que son todos los bienes, en este caso todos los recursos o servicios propiedad de la empresa y que contribuyen a la realización de las actividades de la entidad. Aquí encontramos los inventarios, la maquinaria, etc. Las fuentes que proporcionaron el dinero para financiar los activos son generalmente de dos tipos: fuentes externas a las que se les da el nombre de pasivos y fuentes internas a las que se les da el nombre de capital. A continuación explicaremos con más detalle. El pasivo, que en general representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. El pasivo es considerado fuente externa de financiamiento. El capital o capital contable, que en general se integra por las aportaciones de los propietarios y todos los resultados obtenidos por la entidad, utilidades o pérdidas. El capital contable es, por lo tanto, una fuente interna de financiamiento. De esta forma, la estructura financiera de la entidad queda representada a través de la siguiente igualdad: activo es igual a pasivo más capital. Clasificación de los activos. Los activos se clasifican en base a su disponibilidad, es decir, la mayor o menor facilidad que tienen para convertirse o transformarse en efectivo.
En el activo se forman dos grupos, circulantes y no circulantes. Por un lado, tenemos que en el activo circulante se clasifica el efectivo en cualquiera de sus formas y aquellas propiedades de la entidad, que en un plazo máximo de 12 meses le suceda alguna de las siguientes situaciones. Serán convertidas en efectivo, por ejemplo, las cuentas por cobrar, serán vendidas, por ejemplo, los inventarios, o serán consumidos, por ejemplo, los servicios pagados por anticipado. Por otro lado, tenemos los activos no circulantes, que clasifica aquellos bienes que tienen como objetivo su uso en beneficio de la empresa. Se adquirieron para ser utilizados en la operación de la empresa, no para venderlos. Por ejemplo, el activo fijo. También encontramos en esta clasificación de activos no circulantes los pagos anticipados que realiza la empresa por servicios que recibirá en un plazo mayor a 12 meses, que son los gastos o cargos diferidos. Y por último, el resto de los activos que no puedan agruparse en ninguna de las clasificaciones mencionadas anteriormente, que se registran como otros activos. La clasificación de los pasivos. Los pasivos se clasifican en base a su exigibilidad, es decir, el menor o mayor plazo para pagar dichos deudas. En el pasivo se forman dos grupos, pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo. El pasivo de corto plazo se integra por las deudas y obligaciones cuyo vencimiento ocurre en un plazo máximo de 12 meses. En el pasivo de largo plazo se clasifican aquellas deudas cuyo vencimiento ocurre en un plazo mayor a 12 meses. El pasivo fijo. Aquellos cobros anticipados que realiza la empresa y por los cuales adquiere una obligación de proporcionar el servicio contratado en un plazo mayor a 12 meses. Por ejemplo, el pasivo diferido. La clasificación del capital contable. El capital contable se clasifica de acuerdo a su origen, por lo cual se forman dos grupos, capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido se integra por los resultados de las operaciones realizadas por la empresa, ya sean utilidades o pérdidas. ¿Qué es un balance? El balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, es un estado financiero que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. La información que se muestra en este estado financiero son los activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable debidamente clasificados. Se elabora en base a la ecuación contable activos es igual a pasivos más capital. Aquí tenemos un ejemplo de balance general. Por un lado tenemos todos los activos, por otro lado tenemos todos los pasivos más el capital contable. Si observamos la parte izquierda del balance, donde tenemos los activos, encontraremos la clasificación de activos circulantes, todos los importes que integran el activo circulante y un total de ese rubro, de esos activos circulantes. Por otro lado tenemos todas las cuentas que integran el no circulante y el subtotal, el importe subtotal, que incluye pues todos estos activos no circulantes. La suma de los activos circulantes más los no circulantes nos da el total de activos que, si los comparamos contra el total de los pasivos y el capital contable, debe de dar la misma cantidad. El estado de resultados es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida resultante en un periodo contable, un mes, un trimestre o un año, a través de enfrentar los ingresos contra los costos y gastos que le son relativos. Con este estado financiero se mide el resultado de los logros alcanzados por la entidad durante ese periodo. En las entidades lucrativas se le conoce como estado de resultados. En las entidades no lucrativas cambia el nombre a estado de actividades, pero la estructura es básicamente la misma. Por un lado tenemos el total de ingresos, al que les vamos a restar el costo de ventas para obtener una utilidad bruta. Luego restamos los gastos de operación para obtener una utilidad de operación. Luego podemos restar, si es que tenemos, gastos y productos financieros para obtener una utilidad antes de impuestos. Una vez determinado el impuesto se resta y nos queda una utilidad neta que sirve para el reparto de dividendos. Este es un ejemplo del estado de resultados.
donde vemos que en primer lugar, el primer renglón son nuestras ventas del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego se le resta el costo del vendido y nos refleja una utilidad bruta. Los gastos de operación aquí en este ejemplo se encuentran separados o clasificados como gasto de venta o gasto de administración, pero una vez restado obtenemos la utilidad de operación, esto es la utilidad del negocio derivado de sus operaciones normales. ¿Por qué digo que de sus operaciones normales? Porque después puede haber ingresos, por ejemplo, ingresos por productos financieros o gastos por el manejo financiero que tiene el negocio y no son precisamente derivados de su operación, para obtener así una utilidad ya antes de impuestos. Una vez determinado el impuesto, de acuerdo a las leyes fiscales, se podrá restar a la utilidad antes de impuestos y obtener una utilidad neta que sirva para reparto de dividendos. Terminamos pues nuestra clase y nuestro resumen es que hay dos estados financieros básicos. Uno es el balance general que nos muestra, terminamos nuestra clase con este resumen de estados financieros, dos estados financieros básicos, el balance general que nos muestra todos los activos de la empresa, cómo fueron financiados esos activos a través de dinero ajeno, de fuentes externas, que son los pasivos, y cuánto fue financiado de esos activos con fuentes internas o capital. Y por otro lado, los resultados que obtiene la organización o la empresa por obtener ingresos en su operación y restándole sus gastos y costos para saber qué tanta utilidad puede esa empresa generar. Agradezco su atención y muchas gracias. Bueno, vamos a pegarle la última miradita al otro, mientras ya me termino allí de desocupar al primero, el de los estados financieros. Y ya ahorita hacemos el cierre de la retroalimentación, ¿vale? Hablando del balance general. Bueno, les agradezco bastante que me han acompañado en esta primera clase. Buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al tema de los estados financieros. Vamos a ver un poco en su clasificación y vamos a ver cada uno de los estados financieros ya a fondo, pues ya muy diferente a como lo habíamos visto en las anteriores clases que grabé ya hace rato, pero ahora sí vamos a hacer más énfasis en ello, ¿listo? Y vamos a grabar también bastante sobre el análisis financiero de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que los estados financieros son informes que prepara el Departamento de Contabilidad de una forma periódica y estos informes suministran pues información financiera para todos los usuarios que estén interesados en conocer todos los resultados de la operación y de la situación económica de la empresa. Bueno, dentro de la clasificación de estos estados financieros, tenemos que como son informes que se preparan periódicamente para diferentes usuarios, pues cada informe debe satisfacer ese interés común con el fin de evaluar algunos logros financieros por la empresa. ¿Sí? Y la capacidad también debe generar el análisis y la capacidad de generar flujos favorables de fondos. Bueno, y en los informes financieros deben tener por lo menos 4 características. La primera característica es que deben ser concisos, deben ser claros, deben ser neutrales y deben ser de muy fácil consulta. Los estados financieros son de propósito general y de propósito especial, ¿sí? De acuerdo al tipo de usuarios para los que se prepare y de los objetivos que se genere en la presentación de los estados financieros. Bueno, los estados financieros de propósito general
son de dos tipos. El primero, básicos y consolidados. Los básicos son el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Son 5. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, el resultado de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo, ¿de quiénes? Del ente económico matriz o el controlador y de todas las subordinadas como si fueran una sola. Esos son los estados financieros consolidados. Reúne a todos, ¿sí? La casa matriz y reúne también todas las subordinadas, sucursales, agencias, etcétera. Es decir, todo en una unidad. Esos son los financieros consolidados. No se afanen que ahora que termine de exponer el tema, ya vamos a hacer el cuadrito como siempre lo hacemos. Bueno, los estados de propósito general se deben preparar y se deben presentar de forma comparativa con los del periodo anterior. Es decir, que se acaba un año, yo tengo que comparar ese año que se acaba con el año anterior. Eso también lo vamos a ver nosotros en una plantilla de Excel y también más adelante la vamos a mirar, vamos a tener la oportunidad de analizarla y de estudiarla. Yo sé que esa es una parte rompecoco dentro de nuestro estudio de la contabilidad y es una parte supremamente importante entenderla, porque ya luego más adelante les voy a mostrar cómo el sistema, toda la tecnología nos puede ayudar a que este tema que vamos a ver, ya una vez que lo entendamos, sea mucho más fácil después trabajar. Estos estados financieros que yo estoy mostrando de forma comparativa, ellos presentan toda sí la información financiera en una fecha determinada y deben elaborarse por lo menos una vez al año, ¿sí? O al cierre de cada periodo contable. Pero para uso administrativo y por requerimientos legales se suele hacer por periodos más cortos, como por ejemplo mensual, trimestral o semestral. Generalmente estos cortes se hacen mensuales. Se considera que ese es el periodo más óptimo para comparar, para poder tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? Un contador que ofrece a su empresa la información mes a mes puede apoyar a esta empresa para que ella vaya logrando sus metas económicas. Esa es la importancia de presentarlos a tiempo, de presentarlos por lo menos los primeros 10 días de cada mes sobre el mes anterior. Y ahora veamos los estados financieros de propósito especial. Ellos se caracterizan porque tienen una circulación limitada y brindan información muchísimo más detallada para algunas secciones, para algunas partidas y para algunas operaciones dentro de la empresa. Estos estados financieros se preparan para atender las necesidades específicas de unos usuarios de la información contable, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que podemos presentar un balance inicial, un estado financiero de periodos intermedios, un estado de costos, un estado de inventario, un estado financiero extraordinario, un estado de liquidación, un estado financiero comparativo o unos estados financieros certificados y dictaminados. Entonces, esos son los básicos y los especiales. Hablemos ahora que el balance general cumple con dos propósitos fundamentales, como lo es el primero, ofrecer información a los usuarios externos de la organización y quienes, sin tener acceso a sus registros contables, se interesan en conocer la situación financiera como fuente de información para gerentes y demás ejecutivos en la toma de decisiones financieras.
El gerente de una empresa tendría muchísima dificultad para evaluar la información contable si esta no se presentara en forma organizada, utilizando para ello los parámetros de presentación del balance general. Asimismo, a un analista de créditos del banco se le dificultaría su labor si los balances por examinar obedecieran a criterios de presentación muy difícil o de enredados, ¿sí?, por parte del departamento de contabilidad de la empresa. Las empresas por lo general tienen un modelo estándar, ¿sí?, para presentación, lo acomodan a sus necesidades, ¿sí? Con eso van a ahorrar tiempo, van a dar uniformidad a la elaboración de sus estados financieros, ¿sí? La presentación de los estados financieros está reglamentada y los elementos que lo constituyen pues ya están definidos, ¿sí? En Colombia, el decreto 2649 del 93, en el artículo 22, tiene establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Lo vimos al comienzo, son 5. El primero, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Bueno, ya terminando con ese tema, vamos ahora a realizar nuestro resumen, ¿sí? Nuestro resumen, pero antes de continuar con el resumen, les quiero comentar que pues esto vamos a verlo así y vamos a estudiarlo así de una forma manual, porque así no lo hacen ver en la universidad, pero esto ya lo elabora el sistema realmente. Ya los software contables, ya esta parte la hace solita, inclusive entrega los informes ya analizados, ¿sí? Ya las razones financieras ya están ahí y pues le pueden entregar a uno ya lo que significa esa razón financiera. Con eso el contable, con eso el contador ofrece una herramienta muchísimo más amplia y muchísimo más útil para todos los administradores de la empresa. Entonces, más adelante vamos a ver lo que significa tener una herramienta tecnológica para elaborar este trabajo, para que estén pendientes. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro resumen. Entonces, vamos a decir que los estados financieros los podemos encontrar primero de propósito general, y de propósito especial. Los de propósito general, vamos a decir que lo vamos a encontrar básicos. Entonces, dentro de estos básicos ya hemos enumerado, hemos dicho que son 5. El primero, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, y el estado de flujo de efectivo. Entonces, ojo, son estos 5. Estos lo debemos, diría yo, que nos lo debemos aprender casi que de memoria, porque son los estados que se van a presentar frecuentemente. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 2, y aquí tenemos el 3, el 4 y el 5. Entonces ahí los tenemos ya todos. Ya estamos refiriéndonos a los estados financieros de propósito general. Primero, los básicos, que se dividen en básicos y se divide, voy a borrar acá, ahora hago el esquema para los de propósito especial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar ahora los consolidados. ¿En qué consisten los estados financieros consolidados? Consiste en que muchas de las grandes compañías
tenemos nosotros una casa matriz o controladora, y esta casa matriz tiene muchas subordinadas, ¿sí? Que integran una sola unidad, y en el momento de presentar los estados financieros, entonces se van a presentar como un solo estado financiero, es decir, como un solo informe general para todos. Entonces tenemos aquí la casa matriz, aquí está la casa matriz, y tenemos varias subordinadas, digamos, tenemos 3 subordinadas, 1, 2 y 3, y lo que se hace con el informe, con el estado financiero consolidado, lo que se hace es que se muestra todos estos movimientos contables, se muestran en uno solo, ¿sí? Se presentan en uno solo, es decir, vamos a presentar el balance general para todos, las subordinadas y la matriz. Vamos a presentar el estado de resultados para la matriz y las subordinadas, sucursales, agencias, puntos de venta, etcétera. Es decir, todo en una sola unidad. Por eso es que se le llaman estados financieros de propósito, estado financiero de propósito general, pero consolidado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar viendo los que son de propósito especial. Dentro de los que tenemos como propósito especial, podemos decir que solamente les voy a nombrar algunos. Un estado de costos se puede hacer con propósito especial, un estado de costos. Se podría hacer también un estado de inventario. Se podría hacer también un estado de... Bueno, listo. Entonces, aprovechando básicamente ahí para poder desarrollar nuestro cierre final, estos 2 videos, de cierta manera, pues nos apoyan un poco más el fundamento, ¿no?, de lo que tienen que ser el conocimiento de los estados financieros. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues nosotros en el campo de la base de la información financiera, normalmente siempre hablamos de especificaciones en cuanto a los de propósito general y de propósito específico, ¿sí?, que es el resultado de hacer las contabilizaciones como tal. Entonces, una buena respuesta en relación a qué son los estados financieros desde el componente contable, administrativo, financiero, puede redondear alguna idea, no solamente con lo que especifica acá pues los 2 videos, porque yo realmente pues consideré que los 2 videos pueden tener mucha coherencia en cuanto a la información y en cuanto al dialecto que usan pues las personas que conocen la información financiera. Pero acuérdense que en el campo de ustedes, de la parte administrativa, inclusive se apropia uno de esa información basado no solamente en la parte numérica, sino en el concepto de la norma, de las leyes, de las estructuras, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los estados financieros? Son informes en relación a lo que tiene que ver con el estudio de los activos, del pasivo, del patrimonio, el ingreso, el costo, el gasto, pero que cuando vamos más allá de qué son esos estados financieros es probablemente la segunda pregunta planteada, ¿no? ¿Para quién es esa información? Y ahí es donde muchas veces uno empieza a resolver ciertas dudas a título particular, personal, profesional, de para quién es la información. En este caso estamos hablando de unos stakeholders o unos clientes internos, que puede ser tanto los miembros de la empresa como los empleados de la empresa, y que probablemente si hablamos de los externos, pues puedan ser los proveedores, los bancos, ¿verdad? ¿Y para qué es esa información? ¿Para quién es exactamente? ¿A través de quién, qué son los estados financieros? Entonces, mire que hay muchas personas que de una u otra manera pues son muy interesados en la información financiera, con el fin de tomar básicamente alguna indicación, ¿cierto? De invertir, de poder confiar en esa empresa, de tomar consideraciones a la hora de efectuar compras, ventas. Bien. ¿Para qué sirven los estados financieros? Más allá de ello, la tercera pregunta resuelve que pues, es algo, llamémoslo sinérgico, que dentro de ese qué son y para quién, y para qué sirven, pues va a ser una lectura entre lo que son y para quién. ¿Para qué sirven los estados financieros? Para informar. ¿A quiénes?
lo que acabamos de indicar. ¿A través de qué información? ¿De qué son los estados financieros? ¿Para qué sirven los estados financieros? Entonces sirven para informar, sirven para mostrar la realidad económica de una empresa a un periodo determinado, ¿no? ¿Qué se hace con esa información? Tomar decisiones, hacer análisis. Miren que una de ustedes, o una compañerita me escribía antes de empezar a realizar el trabajo o la tarea, creo que me preguntó, fue por el interno, me decía que qué análisis financiero el que había que hacer. Y yo le decía, no, porque es que análisis financiero yo no pretendo que ustedes me hagan en esta tarea. El análisis financiero hace parte, ¿sí? En esta, que no se veía bien, que los píxeles, que la así. Y uno más o menos empieza a descubrir cuando empieza a meterse en este componente de que la información es comparativa de un año a otro. Lógicamente cuando una empresa tiene varios años, ¿no? Porque si la empresa es nueva, pues no va a tener sino un año en funcionalidad. Pero esta pregunta de para qué se hace con esta información, aparte de informar, créanme que si uno es juicioso y se pone a estudiar cada estado financiero de esos 5, ¿sí? De propósito general, básicamente vamos a llegar al componente de que esa información que yo tengo allí, cada una pues, representa algo. Entonces, yo me lo aprendí de la siguiente manera. El balance o el estado de la situación financiera es como la foto instantánea de un periodo determinado de una empresa, donde se muestran los activos, el pasivo y el patrimonio. En cambio, el estado de resultados, que siempre les he dicho a ustedes, que es con el cual ustedes van a vivir, es decir, que les van a pagar a ustedes por su gestión como administradores, pues realmente él muestra las actividades de operación, de inversión y de financiación. Podría yo hablar de esas consideraciones, pero en el estado de resultados, que es el PIG, o sea, el de pérdidas y ganancias, ahí es donde se va a ver la realización de las ventas, menos los costos, menos los gastos, para saber efectivamente cuál va a ser la rentabilidad. Bien. En cambio, en el otro estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio, ahí es donde simplemente uno mira la variabilidad que existe entre un año y otro en relación a un saldo inicial y un saldo posterior. Y cuando ustedes realicen esos trabajos, yo la idea que tengo es escoger algunos 2 o 3, yo por ahí estuve ya revisando 1 o 2, que como les digo, los devolví porque no están completos. La idea no se trata de abarcar 5 hojas, la idea aquí se trata de aprender de esos modelos. Y ese estado de cambios en el patrimonio pues realmente refleja la variación patrimonial. Entonces ese estado ya no le interesa ni al contador, ni le interesa al administrador, ¿sí? En preparación sí, pero no le interesa es porque simplemente él va a mostrar la realidad económica para el accionista de la empresa, el capital, donde se mueven las cuentas 3. En cambio, el otro estado, que es el estado de flujo efectivo, pues muestra la realidad económica de las actividades de operación de inversión y financiación. Y ahí es donde se mira el resultado de la caja. Y ya el último estado financiero, que es el más largo de todos, que se llama notas a los estados financieros, él reúne una síntesis cualitativa y cuantitativa. O sea, busca los otros 4 estados financieros anteriores y lo que hace es recapitular, llamo yo, o hacer una sinopsis, o hacer un resumen, y se descompone relativamente en 2 opciones, unas que son las notas de carácter general y otras que son las notas de carácter específico, como en los 2 contextos del video en algún momento tuvieron que haber mencionado básicamente la información. Al igual, pues básicamente eso serían, ¿sí? ¿Qué se hace con esa información? Que es analizar o transformar esos números en letras para poder hacer un análisis. Ya las características para ir finalizando, pues hacen énfasis de que cada uno de los estados financieros tiene unas características específicas. Por ejemplo, el estado de la situación financiera, yo duermo tranquilo como profesor que ustedes me sepan de que, es que se reúnen las cuentas 1 y 3. El profe me enseñó que el estado de resultados reúne las cuentas 4, 5, 6 y 7, o 7. Y ustedes ya las interpretan básicamente teniendo en cuenta las características que tiene cada estado financiero. El de patrimonio, las cuentas 3. Bien. ¿Y cuáles son los estados financieros? Entonces, de propósito general, de propósito especial o específico. Y los del propósito específico es un estado de costos, un estado de inventarios, unas cuentas por cobrar, unas cuentas por pagar. Y ya del otro componente del video, de esta mañana, ya para finalizar y no quitarles más tiempo, pues la idea simplemente se trataba, era de especificar la relación que existe entre las operaciones de la contabilidad, de una compra y de una venta. Entonces el día jueves pues vamos a retomar nuevamente, por favor, para que tengan presente ese video, analícenlo, revísenlo bien, yo vuelvo y lo coloco, lo voy a subir y cogemos las 2, 3 operaciones e inclusive de ahí podemos aprender algo que nos hace falta, porque yo sé que más de uno si lo hubiera conciencia el día de hoy el video uno lo ha visto, la invitación es que lo vea, va a empezar a preguntarse, ya, o sea que aparecen operaciones compuestas, simples, donde yo meto el IVA, donde no meto el IVA, donde meto una retención, donde no meto una retención, ¿sí?
donde aparecen otro tipo de conceptos específicos de la contabilidad ya con énfasis tributario. Entonces, pues la idea es haber trabajado el día de hoy de una manera distinta. Muchas gracias por su comprensión y la idea es pues vernos el día jueves, ¿vale? Si tenemos alguna pregunta, por favor me lo indican antes de cerrar acá. Pues preguntas van a haber, lógico, pero pues el día jueves volvemos y nos volvemos a ver, ¿vale? Listo, entonces puse el micrófono ahí puse el video 2 veces, ¿sí? Para darle también un manejo, un trámite. Ustedes saben que yo hablo de frente a mí, si no me da pena hablar las cosas como son. Pero me interesaba era hoy, pues, poder atenderlos a ustedes de cierta manera, ¿no? Porque yo nunca sirvo para decir, no, no hay clases, es que estoy ocupado, no, es que tengo que hacer otra vaina. No, realmente era un contexto de una evaluación de unos muchachos allá de la universidad. Entonces les pido excusas y pues la idea es que ojalá les haya gustado los videos, por favor. Por favor, por favor, por favor, ayúdenme a identificar aquí al compañerito. No me gusta que nadie se me vaya así, como que sí. Hagan el máximo esfuerzo, ya lo que iniciaron, termínenlo. Me falta una sola personita, por favor, por favor. Creo que Juan Felipe, por ahí lo apunté. Entonces, ahí vuelvo y quedo habilitada. Y es el único que me hace falta. ¿Bien? El resto no, el resto, pues realmente todos ahí juiciosos, pues obviamente. Hace rato creo que hablé con Samer, no me acuerdo. Yo más o menos por ahí ya sé. Yo siempre voy a saber con quién estoy hablando, lógico, pero no me sé los nombres. Perdónenme, a veces como ser tan cansón y tan fastidioso con tanta información, pero pues creo que de cierta manera le estamos dando trámite a todo, ¿vale? Uy, don Mateo, por fin apareció. No, mentira, Mateo siempre está ahí conectado. Bien, entonces un abrazo a todos, mil gracias, feliz noche, que estén bien, coman, cenen. Igual, pero la idea es descansar también y seguir. Un abrazo, que Dios los guarde. Chao, pues.